La historia de Ariel, o al menos la parte que lo cambió todo, realmente comenzó en una mañana de martes particularmente gris, de esas en que la lluvia parece no querer dar tregua. Para cualquiera que la viera moverse por los pasillos del hospital, ella era la imagen de la serenidad y el control. La doctora Ariel, con su bata blanca impecable y su paso decidido, era una autoridad silenciosa. El olor a antiséptico y el pitido rítmico de las máquinas eran su sinfonía, el único universo donde sentía que cada pieza estaba exactamente en su lugar. Nadie habría podido adivinar la tormenta que se gestaba dentro de ella, un caos que contrastaba violentamente con la precisión casi robótica con la que manejaba el bisturí. Ese día, sin embargo, algo en el aire se sentía diferente, más pesado, como si el cielo plomizo de afuera se hubiera filtrado por las ventanas selladas del quirófano, anunciando una catástrofe inminente que solo su alma parecía presentir. Desde la ventana de su despacho, observaba la lluvia golpear el cristal con una furia monótona. Ese sonido la había estado persiguiendo durante semanas, especialmente en casa. Era la banda sonora de sus noches en vela y de sus cenas silenciosas. Miró sus manos, las manos que habían devuelto la vida y la esperanza a tantos pacientes, las mismas que habían pasado 5 años investigando, operando y cuidando a Derek hasta sacarlo de la parálisis. Eran manos fuertes, estables, pero esa mañana sentía un temblor casi imperceptible en la derecha. Un mal presagio que intentaba ignorar. La gente la admiraba, la llamaban genio, una eminencia en su campo, pero en el fondo se sentía como un fraude, porque toda esa dedicación profesional era, en realidad, una forma de escapar del estrepitoso fracaso que era su vida personal, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El recuerdo de cuando le diagnosticaron ELA a Derek todavía la asaltaba en momentos de calma. Él, que había sido la personificación de la vitalidad, el chico del que se había enamorado en la infancia, confinado a una silla de ruedas. En ese momento, el mundo se detuvo para ambos. Ella, en la cima de su carrera, tomó una decisión que nadie entendió. Rechazó una jefatura en Zúrich, un puesto que cualquiera habría matado por tener. En su lugar, convirtió su vida en un laboratorio personal con un único sujeto de estudio, su marido. Le prometió que lo curaría, y lo cumplió. Sacrificó su juventud. Vio cómo aparecían sus primeras canas antes de los 35, todo por la promesa de un futuro juntos. Un futuro que, ahora lo sentía en sus huesos, quizás nunca fue una promesa real para él, sino una simple conveniencia. Llegar a casa ese día fue como entrar en territorio enemigo. Antes incluso de girar el pomo de la puerta, un olor dulce y empalagoso la golpeó. No era su perfume, era el de Lucía, un aroma caro, floral, que se había adherido a las cortinas, a los cojines del sofá, como una declaración de conquista. Era el olor de la traición. Su sobrina, la chica que había acogido bajo su techo cuando más lo necesitaba, la confidente a la que le había abierto su corazón. El perfume estaba tan fresco, tan presente, que no dejaba lugar a dudas. Lucía había estado allí esa misma mañana, en su casa, en su vida. La lluvia afuera arreciaba, y cada gota que golpeaba el techo parecía martillar la misma palabra en su mente. Impostora. Se sentía una impostora en su propio hogar. Derek estaba en el salón, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Había recuperado la capacidad de estar de pie, de caminar, gracias a ella. Un milagro de la medicina moderna orquestado por sus manos. Pero el hombre que se giró a mirarla no era el Derek por el que había luchado. Su mirada era fría, distante, casi despectiva. No hubo un hola, ni un gesto de bienvenida, solo un silencio cargado de reproches no dichos. En los últimos meses, desde que su recuperación fue completa, se había vuelto así, un fantasma resentido que habitaba su casa. A veces, la insultaba con una crueldad pasiva, con comentarios hirientes sobre su cansancio o su dedicación al trabajo, el mismo trabajo que había financiado su cura. Era como si la culpara por haberlo salvado, por recordarle constantemente su fragilidad pasada. Esa tarde, mientras se cambiaba de ropa en su habitación, se miró al espejo y apenas se reconoció. Las ojeras eran profundas, marcadas en su piel pálida, los mechones blancos en su cabello oscuro, que antes eran discretos, ahora parecían gritar el precio de su sacrificio. 5 años. 5 años de noches sin dormir,
de compaginar una carrera exigente con la fisioterapia, la investigación y el apoyo emocional a un hombre que se desmoronaba. Se había olvidado de sí misma por completo. Su identidad se había fusionado con la de él. Era la esposa del enfermo, la salvadora, la cuidadora. Ahora que él estaba curado, ella se sentía vacía, un recipiente sin propósito. ¿Quién era Ariel sin la misión de salvar a Derek? Esa pregunta la aterrorizaba más que cualquier diagnóstico médico. Lucía había llegado a sus vidas como un soplo de aire fresco, o eso había creído Ariel al principio. Era la hija de su hermana, una joven vivaz y aparentemente agradecida por la oportunidad de vivir con ellos en la ciudad mientras estudiaba. Ariel, consumida por el trabajo y el cuidado de Derek, vio en ella una ayuda, una compañía. Le confió las llaves de su casa, los detalles de su agotadora rutina, sus miedos más profundos sobre el futuro de su matrimonio. Jamás se le ocurrió pensar que esa confianza sería un arma utilizada en su contra. Lucía era experta en jugar el papel de la víctima inocente, de la sobrina devota. Ahora, el olor de su perfume en el sofá era la prueba de que todo había sido una farsa, una manipulación calculada desde el principio. Muchas noches se había preguntado por qué seguía allí, por qué aguantaba la frialdad, los insultos velados, la evidente distancia emocional. La respuesta era tan compleja como dolorosa. Abandonar a Derek no era solo abandonar a un hombre, era renunciar a su obra maestra. Ella lo había reconstruido, célula por célula, nervio por nervio. Había invertido cada gramo de su ser, su tiempo y su energía en él. Irse sería como admitir que la pieza central de su vida, el proyecto que había definido su última década, había sido un error monumental. Era una trampa de la que no sabía cómo escapar, una lealtad enfermiza a su propio sacrificio. El amor que sentía por él se había transformado en una obligación, una deuda que sentía que aún no había terminado de pagar. La confirmación final, la pieza que hizo que todo el rompecabezas encajara de la forma más cruel posible, llegó esa misma tarde. Mientras buscaba un analgésico en el cajón de la mesita de noche de Derek, sus dedos tropezaron con un sobre. No era una carta, sino un documento oficial, un certificado de registro de la propiedad de la empresa farmacéutica que ella había fundado y puesto a nombre de ambos. Lo impactante no era eso, sino el segundo documento que estaba grapado detrás. Una solicitud para anular su matrimonio, argumentando que nunca había sido registrado legalmente en el registro civil. Solo se habían casado en una ceremonia simbólica. Estaba firmado por él, y junto a la solicitud, una nota de un abogado. La frialdad del plan la dejó sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Allí, de pie en medio de la habitación, con el papel temblando en su mano, el mundo de Ariel se fracturó sin remedio. El sonido de la lluvia contra la ventana se volvió ensordecedor, como si se burlara de su ingenuidad. El perfume de Lucía, el silencio de Derek, la solicitud de anulación, todo convergía en una única y horrible verdad. No era solo una amante, era una conspiración. Estaban esperando el momento adecuado para deshacerse de ella, para dejarla sin nada después de haberles dado todo. El cansancio que había sentido por la mañana se transformó en una energía gélida y afilada. La tristeza comenzó a mutar en algo mucho más oscuro y peligroso. La doctora Ariel, la sanadora, la salvadora, comenzaba a morir, y en su lugar, algo nuevo y terrible estaba naciendo de las cenizas de la traición. Por un largo momento, el único sonido fue el de su propia respiración y la lluvia incesante. El shock inicial, esa sensación de que el suelo desaparecía bajo sus pies, dio paso a una calma gélida, la misma que sentía antes de una cirugía complicada. Con una precisión que le era innata, dobló los documentos exactamente por las mismas marcas y los deslizó de nuevo en el sobre. Colocó todo de vuelta en el cajón, cerrándolo sin hacer el más mínimo ruido. Cada movimiento era deliberado, medido. No iba a haber gritos ni lágrimas. No iba a darles esa satisfacción. La mujer que había soportado todo en silencio por amor había muerto en esa habitación. La que quedaba era una observadora, una científica a punto de analizar la más devastadora de las enfermedades, la naturaleza humana en su forma más vil. Se dirigió de nuevo al salón, su corazón latiendo a un ritmo lento y firme, como un tambor de guerra. Se detuvo en el umbral, observando a Derek, que seguía de pie, dándole la espalda.
¿Cuándo pensabas decírmelo?, preguntó. Su voz sonó extrañamente calmada, sin el temblor que delataba su tormenta interior. Él se giró lentamente. Su rostro era una máscara de impaciencia. ¿Decirte qué? ¿Que llegas tarde, como siempre? ¿Que apestas a hospital? El desdén en su tono era tan afilado como un bisturí. Ariel no se inmutó. No, Derek. ¿Cuándo pensabas decirme que nuestro matrimonio es una farsa legal y que planeas quedarte con todo por lo que he trabajado? La sorpresa en su rostro fue apenas un destello, rápidamente reemplazado por una fría y desafiante hostilidad. Sabía que lo había acorralado, que la partida de ajedrez había comenzado, y ella acababa de hacer su primer movimiento. Justo en ese instante, la puerta principal se abrió, y entró Lucía, sacudiendo un paraguas empapado. Traía una sonrisa radiante que se congeló al ver la tensión palpable en la habitación. «Tía Derek, ¿interrumpo algo?» Su actuación era impecable. La sobrina preocupada, la inocente espectadora, se acercó a Derek, colocando una mano sobre su brazo de una manera que era a la vez protectora y posesiva, un gesto que lo reclamaba como suyo delante de Ariel. Desde su nueva y lúcida perspectiva, Ariel podía ver cada detalle del teatro, la mirada rápida que Lucía le lanzó a Derek, la forma en que su cuerpo se interponía sutilmente entre ellos. Todo era un guión perfectamente ensayado, y ella había sido la única del público que no se había dado cuenta hasta ahora. «Ariel, por favor, no empieces uno de tus dramas», dijo Derek, su voz goteando veneno. «No es un buen momento». Lucía entonces miró a Ariel, sus ojos llenándose de unas lágrimas que parecían completamente genuinas. «Tía, por favor, no hagas esto más difícil. Te lo íbamos a decir». Hizo una pausa dramática, llevando una mano a su vientre plano. «Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo». El silencio que siguió a esa declaración fue más atronador que cualquier grito. Fue un golpe maestro de crueldad, diseñado para aniquilarla, para convertirla en la villana de la historia, en la mujer amargada y estéril que atacaba a una joven y futura madre. Derek la miró con puro odio, como si Ariel fuera una amenaza directa para su nueva y perfecta familia. La noticia del embarazo la golpeó como una fuerza física. Por un segundo, el aire le faltó en los pulmones. No fue solo el dolor de la traición, sino la audacia, la absoluta falta de humanidad en usar una vida, fuera real o no, como un arma. Pero la mujer rota ya no estaba. La cirujana tomó el control. Su mente analizó la situación con una frialdad clínica. Observó la postura de Lucía, la ausencia de cualquier signo temprano, la forma en que Derek la protegía sin siquiera cuestionarla. Era una mentira. Lo sintió con cada fibra de su ser. «Mientes», dijo Ariel, su voz apenas un susurro pero cargada con el peso de una certeza inamovible. «Ambos sois unos mentirosos patológicos». Era la primera vez que verbalizaba el desprecio que había estado creciendo en su interior. Su acusación fue la chispa que incendió la habitación. «¡Estás loca!», gritó Derek dando un paso hacia ella. «Estás enferma de celos. No soportas verme feliz, verme recuperado. Siempre has querido controlarme». Lucía, por su parte, se echó a llorar desconsoladamente, un sollozo ahogado que reforzaba su papel de víctima. «Yo no quería que esto fuera así, tía. Te juro que no quería hacerte daño». Era una escena grotesca, una inversión de la realidad tan perfecta, que por un instante Ariel sintió vértigo. Ellos eran los traidores, los conspiradores, pero en su narrativa, ella era la desequilibrada, la que necesitaba ayuda. «Lárgate de mi casa, Ariel», siseó Derek, su rostro a centímetros del de ella. «Ahora mismo, no tienes nada que hacer aquí». Fue entonces cuando sonó el teléfono de Lucía, la llamada que lo cambiaría todo. Ella contestó, y su rostro pasó del llanto a un pánico absoluto en cuestión de segundos. Sí, es él. ¿Qué? ¿Por qué? No tenemos ese dinero. Por favor, no le hagan daño». Cubrió el auricular, mirando a Derek con los ojos desorbitados por el terror. «Son ellos, los inversores que estafaste antes de enfermar. Saben de la compañía. Quieren el dinero de vuelta. Dicen que si no pagas, se llevarán al bebé». Era un guión de película de bajo presupuesto, una mentira tan absurda que debería haberse desmoronado por su propio peso. Pero Derek, cegado por la ira y el pánico por su hijo, se lo tragó por completo. La trampa estaba funcionando a la perfección. «Es tu culpa»,
le gritó Derek a Ariel, su mente retorciendo la mentira de Lucía hasta convertirla en un arma contra ella. Desde que te metiste con mis finanzas, todo se ha complicado. Ellos deben pensar que tú tienes el control. Lucía, entre sollozos, añadió el toque final. Me han enviado una dirección, un almacén abandonado junto a los muelles. Dicen que tengo que ir sola. Justo después, fingió un forcejeo y colgó, dejando caer el teléfono. Se la van a llevar, rugió Derek. En ese momento, un mensaje de texto llegó al teléfono de Lucía, que estaba en el suelo. Derek lo recogió. La pantalla mostraba una foto de Ariel, una que ella había subido a sus redes sociales hacía meses, con un texto debajo. Mejor tráenos a la doctora. Ella vale más. La manipulación era total. La rabia transformó el rostro de Derek en el de un monstruo. La lógica había desaparecido, reemplazada por una furia primitiva y paranoica. Agarró a Ariel por el brazo con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza que ella misma le había devuelto. «Tú vienes conmigo», gruñó, arrastrándola hacia la puerta. «Si te quieren a ti, te tendrán. Arreglarás el desastre que has provocado». Ariel luchó, pero era inútil. Él era más fuerte, y su mente estaba completamente envenenada por la farsa de Lucía. La sacó a la fuerza de la casa, lanzándola hacia el coche bajo la lluvia torrencial. El frío de las gotas de agua sobre su piel no era nada comparado con el hielo que se instaló en su corazón. Ya no había vuelta atrás. Estaba atrapada en la pesadilla de otra persona. El trayecto hasta los muelles fue un borrón de silencio y terror. El coche se detuvo frente a un enorme almacén de ladrillo rojo, carcomido por el óxido y el abandono. Las ventanas estaban rotas, como cuencas vacías en una calavera. La lluvia golpeaba el techo de metal con un estruendo que amplificaba los latidos de su corazón. Derek la sacó del coche, empujándola hacia la entrada del edificio. El olor a humedad, a metal oxidado y a agua estancada era nauseabundo. Estaba oscuro, y el único sonido era la tormenta de afuera. «Derek, para. Esto es una trampa de Lucía», suplicó una última vez, pero él no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad del almacén, buscando una amenaza que no existía, sin darse cuenta de que el verdadero monstruo era él. Una vez dentro, el eco de sus pasos sobre el hormigón fue lo único que rompió el silencio. El almacén estaba vacío, una caverna de polvo y decadencia. No había secuestradores, no había señales de Lucía. La comprensión comenzó a dibujarse en el rostro de Derek, pero no de la forma que Ariel habría esperado. No hubo duda sobre la mentira de Lucía, ni un atisbo de arrepentimiento. En su lugar, su pánico se transformó en una rabia pura y concentrada, dirigida enteramente hacia ella. Era como si la ausencia de un enemigo real lo obligara a crear uno, y Ariel era el blanco perfecto. La última pizca del hombre que ella había amado, del niño que conoció, se evaporó de sus ojos, dejando atrás solo a un monstruo. El primer golpe fue tan rápido que no tuvo tiempo de procesarlo. El dorso de su mano impactó contra su mejilla con una fuerza brutal. El sonido, un chasquido seco y agudo, resonó en la inmensidad del almacén, seguido de un zumbido en su oído. El dolor fue agudo, pero fue el shock lo que la paralizó. Derek, su Derek, el hombre cuya mano temblorosa ella había sostenido durante innumerables noches de miedo y dolor, acababa de golpearla. Nunca antes lo había hecho. Esa línea, la última frontera de la decencia humana en su relación, acababa de ser cruzada y aniquilada. Se llevó una mano a la cara, sintiendo la piel arder, y lo miró sin poder creer lo que estaba pasando. «Siempre con tus juegos, siempre manipulando a todos», gritó él, pero sus ojos no parecían verla a ella. Era como si estuviera gritándole a un fantasma, a la encarnación de todas sus frustraciones. Culpaba a su inteligencia, a su éxito, a su fortaleza. Culpaba a la misma mujer que lo había sacado del infierno de la parálisis por haber sido testigo de su momento más vulnerable. En su mente retorcida, ella no era su salvadora, sino la guardiana de su humillación. Cada palabra que salía de su boca era un proyectil de resentimiento acumulado durante años, una bilis venenosa que finalmente había encontrado una salida. Ariel se dio cuenta con un horror helado de que él ya no la reconocía. La empujó con violencia, haciéndola caer de espaldas sobre el suelo de hormigón frío y sucio. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Antes de que pudiera recuperarse, él comenzó a patearla. Las botas de trabajo impactaban contra su torso,
su espalda, sus piernas, con una furia ciega y salvaje. El dolor era sordo y profundo. Cada golpe era una explosión de agonía que la hacía retorcerse. Instintivamente, se acurrucó en posición fetal, intentando proteger su cabeza y su abdomen, convirtiéndose en un ovillo de puro sufrimiento. El sonido de las patadas se mezclaba con sus propios jadeos ahogados y el incesante martilleo de la lluvia sobre el techo de metal. Entonces, sintió un dolor diferente. No era el impacto sordo de las patadas, sino una punzada aguda, un desgarro profundo en la parte baja de su abdomen. Una ola de calor y náuseas la invadió, seguida de una humedad pegajosa y caliente que se extendió entre sus piernas. No lo entendió al principio. Su mente estaba demasiado nublada por el dolor y el pánico, pero su cuerpo, su instinto de médico, sabía que algo se había roto de forma irreparable en su interior. En ese sucio suelo de almacén, bajo las botas del hombre al que le había dedicado su vida, estaba perdiendo un hijo que ni siquiera sabía que existía. La comprensión de esta nueva capa de horror fue tan devastadora que casi le hizo perder el conocimiento. Mientras ella yacía temblando en el suelo, Derek se detuvo. Su respiración era agitada, animal. Sus ojos recorrieron el lúgubre espacio hasta que se posaron en un objeto que descansaba contra una pared oxidada, un viejo bate de béisbol de madera. Ariel lo vio caminar hacia él con una calma aterradora. Cada paso era lento, deliberado. El sonido de sus botas sobre el hormigón era la cuenta atrás hacia una nueva dimensión de dolor. Lo recogió, sopesándolo en sus manos. Cuando se giró hacia ella, la expresión de su rostro no era de ira, sino de una determinación fría y cruel. En ese momento, Ariel supo que él no solo quería herirla, quería destruirla. Quería destrozar la esencia misma de lo que ella era. Se acercó y se paró sobre ella. Ariel levantó su mano derecha instintivamente, en un gesto fútil por protegerse. Y fue esa mano, precisamente esa, la que capturó su atención. La miró fijamente. No veía la mano de una mujer asustada, sino el instrumento de su humillación. Vio la mano de la cirujana, la que había manejado con precisión los instrumentos que le devolvieron el movimiento. Era el símbolo de su poder, de su superioridad. Con un rugido que no parecía humano, levantó el bate por encima de su cabeza y lo descargó con toda su fuerza sobre la mano extendida de Ariel. El sonido, un crujido húmedo y enfermizo de huesos pulverizándose, fue lo más horrible que ella había oído en su vida. El mundo se disolvió en un infierno de dolor blanco. Era una agonía tan absoluta, tan eléctrica, que eclipsó todo lo demás. Un grito desgarrador se le escapó de la garganta, mientras un rayo de fuego le recorría el brazo hasta el hombro. Miró su mano, o lo que quedaba de ella. Estaba destrozada, doblada en un ángulo imposible, una masa sanguinolenta de carne y fragmentos de hueso. Su identidad, su carrera, su propósito, todo aniquilado en un solo y brutal instante. Un sudor frío la cubrió por completo. Su visión se volvió borrosa y los bordes de su conciencia comenzaron a oscurecerse. Ya no era una cirujana, era solo un animal herido, ahogándose en un océano de dolor insoportable. Pero él no había terminado. La agarró por el pelo, ignorando sus gritos ahogados, y la arrastró por el suelo sucio. Su destino era un gran tanque de peces, un acuario abandonado lleno de un agua verdosa y estancada, cuyo olor fétido revolvía el estómago. Sin mediar palabra, hundió su cabeza en el líquido helado. El shock y la sensación de ahogamiento fueron inmediatos. El agua sucia le entró por la nariz y la boca, quemándole los pulmones mientras luchaba por aire. Justo cuando sentía que iba a estallar, la sacó bruscamente, solo para volver a hundirla una y otra vez, en un bautismo de humillación y terror que parecía no tener fin, borrando su ser en cada inmersión. Finalmente, la arrojó a un lado como si fuera un saco de basura. Cayó al suelo, temblando incontrolablemente, tosiendo el agua fétida, con el cuerpo roto y el espíritu aniquilado. Él se quedó de pie junto a ella, jadeando por el esfuerzo. Fue entonces cuando un nuevo sonido rompió el ambiente, un aplauso lento y burlón que provenía de la entrada del almacén. De entre las sombras emergió Lucía. No había rastro de pánico en su rostro, solo una sonrisa de triunfo absoluto. Su risa, clara y cristalina, llenó el vasto espacio, rebotando en las paredes y clavándose en la mente de Ariel.
Era el sonido de la victoria del mal, la banda sonora de su destrucción total. Desde el suelo, a través de un velo de dolor y lágrimas, los vio juntos, Derek y Lucía. No como dos personas, sino como una sola silueta recortada contra la tenue luz de la entrada. La risa de Lucía se había apagado, reemplazada por una conversación en susurros, como si estuvieran discutiendo los detalles de un negocio. El sabor a sangre y agua podrida llenaba la boca de Ariel. Cada latido de su corazón enviaba una oleada de dolor insoportable desde su mano destrozada, y un calambre profundo y terrible en su vientre le recordaba una pérdida que aún no podía comprender del todo. Estaba reducida a un conjunto de sensaciones primarias: dolor, frío y una traición tan absoluta que no tenía nombre. Te lo dije, Derek, es inestable. Se puso como una loca, escuchó decir a Lucía, su voz falsamente compungida. Fue en defensa propia. Nos atacó. Él no respondió. Simplemente asintió, su silueta inmóvil. Estaban construyendo su coartada sobre su cuerpo roto, reescribiendo la historia para su propia conveniencia. Hablaban de ella como si fuera un problema que resolver, un objeto que había que desechar. ¿Crees que alguien la encontrará aquí?, preguntó Derek. Lo dudo. Y si lo hacen, para cuando ocurra, ya estaremos muy lejos, replicó Lucía. Escuchar esas palabras, esa total indiferencia por su vida, fue peor que cualquier golpe. Le arrancaron la última pizca de humanidad que le quedaba a sus ojos. Una sensación de vacío absoluto comenzó a extenderse por su interior, más fría y aterradora que el suelo de hormigón. Era como si su alma se hubiera desprendido de su cuerpo y ahora flotara en algún lugar del techo, observando a la patética criatura de abajo. Se sentía como una marioneta a la que le habían cortado todos los hilos. Un cuerpo sin alma que solo respondía con temblores incontrolables. La doctora Ara. Ariel, la mujer brillante y decidida, se había disuelto en un charco de agua sucia y sangre. Lo que quedaba era solo un caparazón, una cáscara vacía inundada por una desolación que se sentía como agua estancada y muerta, un pozo sin fondo de la nada. El mundo había perdido todo su color y su significado. Finalmente, los oyó alejarse. El sonido de sus pasos, firmes y sin prisa, resonó en el almacén antes de desvanecerse en el sonido de la lluvia. No miraron atrás. La dejaron allí, sola en la inmensa oscuridad, convencidos de que la muerte sería su destino inevitable. El silencio que dejaron atrás era pesado, opresivo, un sudario que la envolvía. El abandono era la humillación final. No solo la habían roto física y emocionalmente, sino que la habían descartado como si no fuera nada, como si los 5 años de devoción, la vida que les había regalado, nunca hubieran existido. Estar sola, herida de muerte, en ese lugar olvidado por el mundo, era el verdadero infierno. Por un momento, se rindió. Dejó que la oscuridad en los bordes de su visión avanzara, prometiendo el fin del dolor. Sería tan fácil dejarse ir, hundirse en la inconsciencia y no volver jamás. El alivio de la nada la llamaba, pero entonces, como un eco persistente, la risa de Lucía volvió a su mente. No era solo un sonido, era un símbolo. Era la risa del triunfo injusto, de la crueldad que se sale con la suya. Y junto a la risa, vio el rostro de Derek, no el del hombre que amó, sino el del monstruo que la había destrozado. La injusticia de todo aquello, la imagen de ellos dos viviendo felices sobre sus ruinas, se convirtió en una brasa ardiente en medio del vacío helado de su interior. Esa brasa se convirtió en fuego, un fuego frío, sin calor, pero con una intensidad que lo consumía todo. El dolor no desapareció, pero cambió de propósito. Dejó de ser una carga que la hundía y se convirtió en combustible. Cada punzada en su mano, cada calambre en su vientre, cada recuerdo de humillación, se transformó en una razón para no morir. La tristeza se cristalizó en una rabia dura como el diamante. No era el deseo de vivir lo que la impulsaba, sino la negativa absoluta a permitirles ganar. En ese instante, en el suelo de ese almacén, nació un nuevo propósito, la venganza. Una justicia tan fría y precisa como la incisión de un cirujano. Moverse fue una proeza hercúlea. El simple acto de empujarse con su brazo izquierdo para sentarse le arrancó un gemido ahogado. Su cuerpo era un mapa de dolor, y su mano derecha era el epicentro del terremoto. Arrastrándose sobre el hormigón,
Dejando un rastro de sangre y agua sucia, comenzó su viaje hacia la salida. Cada centímetro era una batalla contra el desmayo. El mundo se inclinaba y se arremolinaba a su alrededor, pero ella se aferraba a una sola imagen, los rostros sonrientes de Derek y Lucía. Esa imagen era su faro, su única razón para seguir arrastrándose a través del barro y la agonía, hacia la cortina de lluvia, que se recortaba en la entrada del almacén, mientras se arrastraba bajo la lluvia hacia su coche, que habían dejado abandonado. Un pensamiento atravesó la niebla de dolor, con la claridad de un láser: la cura de Derek. El tratamiento que ella había diseñado no era una solución permanente, requería una medicación continua, una fórmula compleja de neuroestimulantes y terapias genéticas que solo ella sabía cómo equilibrar y administrar. Sin ella, sin las dosis precisas que ella misma preparaba, la degeneración neuronal no solo se reanudaría, sino que se aceleraría. La parálisis volvería, no en meses, ni en semanas, en cuestión de días. Una sonrisa torcida y dolorosa se dibujó en su rostro ensangrentado. Acababa de encontrar su arma. Llegó a su coche, una sombra temblorosa bajo la tormenta. La idea floreció en su mente, nacida de la lógica más fría y desesperada. Ellos la creían muerta, o a punto de morir. Pues bien, iba a concederles el deseo. Con su mano izquierda, temblorosa y torpe, logró encender el motor. Conducir con una sola mano, con el cuerpo gritando de dolor, fue una tortura. Recordó una carretera secundaria, un mirador sobre un acantilado que solían visitar. Condujo hasta allí, movida por una determinación robótica. No era Ariel quien conducía, sino un fantasma operando una máquina, ejecutando el primer paso de un plan meticulosamente cruel. Se detuvo al borde del precipicio. Con un esfuerzo sobrehumano, salió del vehículo. Dejó su bolso, con su identificación y su teléfono, en el asiento del copiloto. En el maletero encontró un pequeño bidón de líquido limpiaparabrisas, a base de alcohol, y un encendedor de emergencia. Roció el asiento y, sin dudarlo, lo prendió. El fuego prendió con rapidez. Luego, apoyando su cuerpo dolorido contra el maletero, empujó el coche hacia el borde. Lo vio caer, una bola de fuego y metal que se precipitaba hacia las rocas de abajo, llevándose consigo a la doctora Ariel y toda su vida anterior. Observó las llamas hasta que se extinguieron en la distancia, una pira funeraria para la mujer que fue. Ahora estaba sola, rota, pero libre, y lista para la guerra. Cuando las últimas llamas del coche se extinguieron en la oscuridad del acantilado, la adrenalina que la había mantenido en pie se desvaneció. De repente, el dolor regresó con la fuerza de un tsunami, recordándole cada herida, cada hueso roto, cada contusión. La lluvia helada la empapaba hasta los huesos, y un temblor violento se apoderó de su cuerpo, una mezcla de frío y shock. Estaba sola, en medio de la nada, con una mano destrozada y una hemorragia interna que no sabía cuán grave era. La mujer que había empujado su vida por un precipicio, ahora se enfrentaba a una verdad simple y brutal. Si no encontraba ayuda, su muerte fingida se convertiría en una realidad inminente. La euforia de la supervivencia se había convertido en el miedo primario a morir sola en la oscuridad. En un bolsillo de su abrigo, sus dedos entumecidos encontraron unas monedas, un teléfono público. Recordó haber visto uno a un par de kilómetros, cerca de una vieja gasolinera. Caminar fue una tortura. Cada paso era una negociación con el desmayo. Solo había un número que se atrevía a marcar, una voz del pasado que era su única esperanza. Elliot, su primer amor, el hombre que había dejado atrás por la deslumbrante promesa que representaba Derek. Su relación había sido tranquila, amable, un refugio seguro que ella había abandonado por una tormenta. No sabía si él respondería o si la creería. Marcar su número, con su mano izquierda temblorosa, fue el mayor acto de fe de su vida, una apuesta desesperada en un juego que ya casi había perdido. Elliot la encontró una hora después, desplomada detrás de la cabina telefónica. No vio a la cirujana de renombre ni a la mujer de las noticias. Vio a Ariel, la chica que había conocido, cubierta de barro y sangre seca, temblando como una hoja. No hubo preguntas acusadoras ni shock incrédulo, solo una profunda e inmediata preocupación en sus ojos. La envolvió en una manta que traía del coche y la levantó con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de sufrir. Por primera vez en incontables horas,
Ariel sintió el contacto de otra persona sin que le causara dolor. En ese simple gesto de compasión, en la seguridad de sus brazos, se permitió cerrar los ojos y ceder al abismo, sabiendo que, por ahora, alguien la había atrapado. Los días siguientes fueron un borrón febril de dolor y recuperación. Elliot la llevó a una cabaña aislada en las montañas, un lugar que no figuraba en ningún mapa. Con la ayuda de un viejo médico rural de su confianza, que hizo más preguntas con los ojos que con la boca, atendieron sus heridas, limpiaron los cortes, trataron la infección incipiente y le administraron analgésicos que apenas lograban mitigar la agonía. Ariel flotaba en un estado de duermevela, atormentada por pesadillas en las que revivía el sonido de sus huesos rompiéndose y la risa de Lucía. Durante todo ese tiempo, Elliot fue una presencia constante y silenciosa, cambiándole los vendajes, dándole de comer, anclándola a la realidad cada vez que la pesadilla amenazaba con consumirla. El veredicto sobre su mano derecha llegó una semana después, pronunciado con tristeza por el anciano médico. Los huesos metacarpianos estaban pulverizados, los nervios, seccionados. El daño era catastrófico e irreversible. La mano sanará, pero la función, la delicadeza que necesitabas, eso se ha ido para siempre, le dijo. Nunca más podría operar. Nunca más podría sostener un bisturí con la precisión que la había hecho famosa. Una noticia que meses atrás la habría sumido en la más profunda de las depresiones. Ahora la recibió con una calma aterradora. La doctora Ariel estaba muerta, después de todo. Su mano ya no era un instrumento de sanación. A partir de ahora, sería un recordatorio perpetuo de por qué estaba luchando, la marca física de su juramento de venganza. A medida que la fuerza volvía a su cuerpo, una nueva claridad se instalaba en su mente. El dolor físico se convirtió en un ruido de fondo, eclipsado por la nitidez de su propósito. Elliot, entendiendo sin necesidad de explicaciones completas que ella necesitaba una guerra que librar, le consiguió un ordenador portátil y una conexión a Internet segura. Los días de Ariel se llenaron de investigación. Se sumergió en las finanzas de la empresa de Derek, en sus contratos, en sus vulnerabilidades. La mujer que lloraba en silencio había sido reemplazada por una estratega. Se cortó el pelo, desechó la ropa que le recordaba a su vida anterior y adoptó una expresión de dureza que antes no poseía. Estaba forjando una nueva identidad sobre las ruinas de la anterior. El primer movimiento de su partida de ajedrez fue sembrar una falsa esperanza. Usando su conocimiento enciclopédico de la ELA, redactó una serie de artículos de investigación falsos sobre una nueva terapia génica revolucionaria. Creó desde cero la identidad de un instituto de investigación suizo ficticio, el Kellen Bio Institute, con un sitio web profesional y testimonios inventados. Con la ayuda de Elliot, que tenía contactos en el mundo de la tecnología, filtró esta información en foros médicos y publicaciones especializadas. La noticia de una cura milagrosa para la ELA, respaldada por datos aparentemente sólidos, comenzó a extenderse como un reguero de pólvora en los círculos correctos. La trampa estaba siendo cuidadosamente construida. No tuvo que esperar mucho. A través de alertas de noticias que había configurado, le llegó la confirmación que esperaba. El magnate Derek Miller sufre una grave recaída tras la trágica muerte de su esposa. Las noticias informaban de un rápido deterioro, de su regreso a la silla de ruedas, de una desesperada búsqueda de nuevos tratamientos. La narrativa pública era que el trauma había provocado el regreso de la enfermedad. Solo Ariel sabía la verdad. Su cuerpo, privado de la medicación exacta que lo mantenía en pie, simplemente estaba siguiendo su curso natural hacia la prisión de la parálisis. Una fría y sombría satisfacción la recorrió. El tablero estaba dispuesto como ella quería, y el rey enemigo se estaba debilitando. Era hora de que la nueva Ariel hiciera su entrada. Ya no era una doctora. Adoptó un nuevo nombre, Hélène Blanchard, una supuesta representante de inversores vinculada al misterioso instituto suizo. Su apariencia era ahora la de una mujer de negocios formidable. Trajes a medida de colores oscuros, el pelo recogido en un moño severo y unos ojos que no revelaban nada. Su mano derecha, ahora cubierta permanentemente por un elegante guante de cuero negro, se convirtió en un accesorio intimidante, un toque de excentricidad que hacía que la gente no supiera cómo reaccionar ante ella. Era una figura de poder y misterio, la antítesis de la víctima que habían dejado morir en el almacén. El contacto fue orquestado con precisión quirúrgica.
Un correo electrónico oficial del Kellen Bioinstitute llegó a la bandeja de entrada de Derek, ofreciéndole la oportunidad de ser uno de los primeros sujetos de prueba de su tratamiento experimental. Era la única luz en su túnel de oscuridad, para un hombre que lo había tenido todo, que había vencido a la muerte y ahora la veía regresar. La oferta era irresistible, era su única esperanza. Desde la seguridad de su refugio, Ariel, ahora Hélène, observaba una foto reciente de Derek en las noticias, su rostro demacrado por el miedo y la enfermedad. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos se dibujó en su rostro. La presa, desesperada, estaba a punto de caminar directamente hacia la boca del lobo. La primera reunión cara a cara tuvo lugar en una sala de juntas estéril, un espacio de cristal y acero que se sentía tan frío como su corazón. Hélène Blanchard, la nueva Ariel, entró con un paso firme y sereno. Verlos de nuevo fue como recibir un golpe silencioso. Derek, hundido en una silla de ruedas de última generación, parecía más pequeño, su arrogancia de antaño carcomida por el miedo a su propio cuerpo. A su lado estaba Lucía, desempeñando el papel de cuidadora devota, aunque sus ojos no dejaban de evaluar el costoso traje de Hélène, calculando su valor. Ariel sintió un ligero temblor en su mano izquierda, la buena, y la apretó con fuerza bajo la mesa, anclándose en el presente, en el papel que había ensayado hasta la perfección. Su actuación fue magistral. Su voz, ahora con un acento francés apenas perceptible que había practicado durante meses con Elliot, era fría y precisa. Expuso los detalles del falso tratamiento con una jerga científica tan densa que sus rostros mostraban una mezcla de asombro y completa ignorancia. Cuando Lucía, en un intento de romper su coraza, señaló su guante negro con una curiosidad fingida, Hélène ni siquiera parpadeó. Un desafortunado accidente del pasado, respondió con una frialdad cortante que zanjó el tema de inmediato. En esa sala, no era la víctima, era la depredadora, la que dictaba las reglas del juego. Podía sentir el cambio en la dinámica de poder. Ellos la necesitaban, y ese miedo era su mayor aliado. Para solidificar la farsa no había venido sola. Les presento al doctor Alemant, jefe de nuestro equipo clínico, dijo, dando paso a un hombre de mediana edad con gafas y una expresión de afable seriedad. El doctor era en realidad un actor de teatro en apuros que Elliot había encontrado, un hombre con una deuda lo suficientemente grande como para no hacer preguntas. Había pasado semanas aprendiendo sus líneas, estudiando los falsos documentos que Ariel había creado. Su presencia añadió un peso de legitimidad a todo el montaje. Sería él quien administraría el tratamiento, un intermediario que le permitiría a Ariel mantener una distancia segura, observando su plan desplegarse sin tener que ensuciarse las manos directamente. Ariel había estudiado a Lucía y sabía que su talón de Aquiles era la ambición desmedida. Durante una pausa, se las arregló para quedarse a solas con ella. Su tío es un hombre afortunado, comenzó Hélène, su tono volviéndose confidencial. Este tratamiento no solo cura, Lucía, mejora. Imagina el potencial comercial. Una vez que Derek esté recuperado, su empresa podría valer billones. Vio el destello de codicia en los ojos de la joven. Es una pena que su visión sea a veces tan conservadora, añadió casualmente. La semilla estaba plantada. No solo haría que Lucía confiara en ella, sino que la convertiría en una aliada involuntaria, lista para empujar a Derek hacia cualquier decisión que prometiera más poder y más dinero. Derek fue ingresado en la clínica más exclusiva de la ciudad, un centro privado que Hélène había reservado y pagado por adelantado, garantizando la máxima discreción. Allí, el doctor Alemant comenzó el tratamiento. Las inyecciones no contenían ninguna terapia génica milagrosa. Eran un cóctel cuidadosamente diseñado por Ariel, una mezcla de potentes estimulantes del sistema nervioso central y corticoesteroides, sustancias que forzarían a sus músculos a responder y enmascararían temporalmente los síntomas. Le darían una explosión de fuerza y vitalidad, una ilusión de recuperación perfecta. Al mismo tiempo, el esfuerzo sobrehumano al que someterían su ya dañado sistema nervioso aceleraría la degeneración subyacente de forma irreversible. A las 48 horas, ocurrió el milagro. Derek sintió un hormigueo en sus piernas, una fuerza que no había sentido en meses. Con la ayuda de una enfermera, se puso de pie, tembloroso, pero de pie. Dio un paso, y luego otro. Las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de alivio y triunfo. Lucía aplaudía.
ya soñando con titulares y entrevistas. Desde una sala de observación contigua, a través de un cristal polarizado, Ariel lo observaba todo sin ninguna expresión en el rostro. Ver al hombre que la destrozó, llorar de felicidad gracias a su engaño, no le produjo placer, ni dolor, solo un vacío inmenso y la fría satisfacción de una ecuación que avanza hacia su inevitable resultado. El mundo debe saberlo, insistió Hélène durante su siguiente visita. Una rueda de prensa, anunciar la recuperación completa y la asociación exclusiva con nuestro instituto. Consolidará el valor de su empresa y su legado. La idea entusiasmó a Derek y a Lucía. Sería la cumbre de su regreso, su victoria final sobre la enfermedad. Se reservó el salón de baile de un hotel de 5 estrellas. Se enviaron invitaciones a todos los medios de comunicación importantes. Ariel supervisó cada detalle, asegurándose de que el escenario fuera lo más grande y público posible. Estaba construyendo un pedestal muy alto para Derek, porque sabía que cuanto más alto subiera, más devastadora sería la caída. 1 hora antes de la rueda de prensa, en la suite del hotel, el doctor Alemán preparó una última inyección. Esta es la dosis de refuerzo, le explicó a un eufórico Derek. Garantizará que esté en su punto álgido durante el evento. Sentirá una fuerza increíble. Esta jeringuilla contenía una fórmula ligeramente alterada por Ariel. El estimulante era más potente, pero su efecto estaba diseñado para ser increíblemente corto. Le daría unos 30 minutos de vitalidad casi sobrehumana antes de que el efecto se desvaneciera abruptamente, provocando un colapso sistémico en cascada del que no habría recuperación. Era el empujón final antes del abismo. Derek subió al escenario bajo una lluvia de flashes y un estruendoso aplauso. Caminaba con una confianza que no había tenido ni siquiera antes de enfermar. Se sentía invencible. Se acercó al podio, con Lucía a su lado, resplandeciente. Hoy, soy un hombre renacido, comenzó, su voz resonando en la sala, y se lo debo todo a la visión de una mujer extraordinaria, Hélène Blanchard, y a la ciencia milagrosa del Instituto Kellen. Desde la primera fila, Ariel lo observaba. Su rostro sereno era una máscara de impasibilidad. Su mano derecha, enfundada en el guante negro, descansaba inmóvil sobre su regazo. El telón estaba a punto de caer. Mientras se regodeaba en los aplausos, una contracción involuntaria sacudió su mano izquierda. La ignoró. Continuó hablando de sus planes de futuro, de la expansión de la empresa. Entonces, su pierna derecha flaqueó por un instante. Un murmullo recorrió a los periodistas más cercanos. La confusión nubló el rostro de Derek, y luego, el pánico. Buscó con la mirada al doctor Allman entre bastidores, pero el falso médico ya se había desvanecido. Su mirada desesperada se clavó entonces en Hélène, en la primera fila, y por primera vez vio algo más allá de la fría profesionalidad, un destello de reconocimiento, un eco de un pasado violento en la profundidad de sus ojos. La sonrisa de Hélène no se movió, pero sus ojos le dijeron todo. La trampa se había cerrado. El cuerpo de Derek se rebeló contra él de la forma más pública y humillante posible. Los temblores se apoderaron de sus miembros, incontrolables. Intentó aferrarse al podio para no caer, pero sus dedos, antes tan fuertes, ahora se negaban a obedecer. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el escenario, un muñeco de trapo ante cientos de cámaras que no dejaban de disparar flashes. El salón estalló en un caos de gritos ahogados y preguntas de los periodistas. Lucía, a su lado, soltó un chillido, pero no era de preocupación por él, sino de puro pánico. Era el sonido de alguien que ve cómo su futuro de lujo y poder se desmorona en tiempo real junto al cuerpo convulso de su cómplice. En medio de la confusión, Hélène se puso de pie. Con una calma que contrastaba violentamente con el pandemonio, caminó hacia el escenario. Sus pasos eran lentos, deliberados, y todas las miradas se volvieron hacia ella. El caos amainó, transformándose en un silencio expectante. Se acercó al podio, tomó el micrófono y miró a la multitud, y luego al hombre que se retorcía en el suelo. No había ni una pizca de miedo o vacilación en su postura. En ese momento, no era ni Ariel ni Hélène. Era la personificación de la justicia, una figura de autoridad absoluta que había llegado para dictar sentencia ante el mundo entero como su jurado. Lo que están presenciando, comenzó, su voz tranquila pero amplificada, llegando a cada rincón de la sala. No es una recaída médica, es una consecuencia.
Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Este hombre que ven en el suelo no es un milagro, es un fraude. La conmoción en la sala fue palpable. Continuó, su mirada fija en las cámaras. Y es un monstruo. La acusación, lanzada con una certeza tan fría y objetiva, dejó a todos sin aliento. No era el discurso que esperaban, y la tensión se volvió casi insoportable mientras la gente intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, lentamente, se quitó el guante de cuero negro. Fue un gesto teatral y silencioso, cargado de significado. Las cámaras hicieron zoom instintivamente. La mano que reveló era una visión de pesadilla, una masa de tejido cicatricial, con los dedos torcidos en ángulos antinaturales, una reliquia de violencia brutal. La levantó para que todos la vieran. Una prueba irrefutable. «Mi nombre no es Hélène Blanchard», declaró, su voz ahora con un temblor de emoción contenida. «Mi nombre es Dr. Ariel. Soy la esposa a la que este hombre intentó asesinar después de que yo lo salvara de la parálisis. La mujer a la que dio por muerta en un almacén abandonado». Un murmullo de horror recorrió la sala. Sin inmutarse, Ariel relató la historia. Con una voz firme y clara, expuso los 5 años de sacrificio, la cura que ella sola había desarrollado, el romance de Derek con su propia sobrina. Describió el descubrimiento de los planes para anular su matrimonio y robarle su compañía. Contó la historia de la trampa, del ataque en el almacén, describiendo cada golpe, cada patada, con una precisión clínica que lo hacía aún más espantoso. No pedía piedad ni compasión, simplemente presentaba los hechos, como si leyera un informe forense, dejando que la cruda verdad hablara por sí misma y pintara el retrato de la monstruosidad que había permanecido oculta. Luego, giró su cuerpo y señaló directamente a Lucía, que se había quedado paralizada como una estatua de sal en el escenario. «Y esa mujer que ven ahí», dijo Ariel, su voz ahora teñida de un desprecio gélido, fue su cómplice, la mente maestra detrás de la trampa, la que se rió mientras su marido me destrozaba la mano que había salvado su vida y la de incontables pacientes. Todas las cámaras se giraron bruscamente hacia Lucía, cuyo rostro era un lienzo de puro terror. No había a dónde huir. Estaba atrapada en el centro de atención del mundo, expuesta como la villana que era, y su universo de mentiras se derrumbó a su alrededor en un instante. Ariel se arrodilló junto a Derek, que ahora solo emitía gemidos ahogados. Se inclinó para que solo él pudiera oírla en medio del creciente alboroto. «El estimulante fue solo para el espectáculo, para subirte a este pedestal», susurró cerca de su oído. «La verdadera cura, la fórmula que te mantenía en pie, solo existe en mi cabeza. Al forzar tu cuerpo de esta manera, el daño ahora es irreversible». Lo miró directamente a los ojos y vio el último resquicio de arrogancia disolverse en un abismo de terror y comprensión. «Te he condenado a vivir exactamente como querías dejarme a mí, como un muerto en vida. Disfruta de tu prisión». Se levantó con la misma calma con la que había subido. Se dirigió de nuevo al micrófono para dar el golpe de gracia final. «Y un último detalle de negocios», anunció a la prensa atónita. «Durante la gestión de los asuntos médicos del señor Miller, utilizando un poder notarial que él mismo firmó para acceder al tratamiento de mi instituto, he ejecutado una cláusula de compra de la totalidad de sus acciones en caso de incapacidad permanente». Hizo una pausa. «A partir de este momento, la empresa es mía». Fue el jaque mate. No solo le había quitado su salud y su reputación, le había quitado su imperio, todo lo que le quedaba. Su misión estaba cumplida. Sin una segunda mirada al caos que había desatado, a Derek convulsionando en el suelo, a Lucía siendo acosada por una marabunta de periodistas, se dio la vuelta y bajó del escenario. La multitud se abrió a su paso, como si le tuvieran miedo. Elliot la esperaba junto a una salida lateral, con un abrigo en la mano. Se lo puso sobre los hombros, un gesto de protección silenciosa, y la guió a través de un pasillo de servicio, lejos del estruendo de su venganza, hacia el silencio de la noche de la ciudad. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando atrás el circo mediático y las vidas que acababa de destruir. Dentro del coche, mientras se alejaban del hotel, Ariel finalmente soltó el aire, un suspiro largo y tembloroso que parecía llevar el peso de meses de planificación y dolor. Miró su mano derecha, la mano desnuda y marcada que ahora descansaba sobre su regazo. No sentía la euforia de la victoria. No había alegría.
Solo un vacío profundo y silencioso. El fuego de la venganza había ardido con tanta intensidad que había consumido no solo a sus enemigos, sino también una parte de ella. Ahora que las llamas se habían extinguido, solo quedaban las cenizas y una calma extraña y desoladora. La justicia se había cumplido, pero el precio había sido su propia alma. En los días que siguieron, la historia se convirtió en una leyenda mediática. La venganza de la doctora estaba en todas las portadas, en todos los programas de noticias. El mundo entero vio las imágenes en bucle. Derek, con la mirada vacía, siendo sacado en una camilla, un cascarón inerte. Lucía, con el rostro descompuesto por el pánico, siendo escoltada por la policía, no por el ataque, algo que los abogados de Ariel sabían que sería difícil de probar, sino por múltiples cargos de fraude corporativo que el equipo de Elliot había desenterrado y entregado a las autoridades. El imperio que habían intentado robar se convirtió en el peso que los hundió definitivamente, asegurando que, de una forma u otra, pagarían por sus crímenes ante la ley. La noticia final llegó una semana después, en la tranquilidad de la cabaña en la montaña. Elliot se acercó a ella con una tablet en la mano, su expresión sombría. No tuvo que decir nada. Ariel leyó el titular. Lucía es asesinada en prisión en una disputa entre reclusas. Horas después, Derek Miller es encontrado muerto en su cama de hospital por suicidio asistido. Se quedó mirando las palabras durante un largo rato. No sintió ni una pizca de satisfacción, ni alegría, ni siquiera alivio. Solo un profundo y pesado punto final. El capítulo se había cerrado de la forma más brutal y definitiva posible. Los monstruos que la habían atormentado se habían consumido a sí mismos. Ya no quedaba nada por luchar. Fue como si un interruptor se apagara dentro de ella. La tensión constante que había anidado en sus hombros durante meses, la hipervigilancia que la hacía analizar cada sombra, el fuego helado que había sido su motor, todo comenzó a disolverse. Por primera vez desde aquella mañana lluviosa, su mente se quedó en silencio. No era el vacío aterrador que sintió en el almacén, sino una quietud pacífica, como la de un campo de batalla después de que la guerra ha terminado. El peso de la venganza, que la había mantenido en pie y al mismo tiempo la había estado ahogando, finalmente se levantó, dejándola extrañamente ligera, casi ingrávida. Esa noche, el aire era claro y fresco. Elliot y ella estaban sentados en el porche de madera de la cabaña, mirando hacia el valle oscuro. El cielo, libre de las luces de la ciudad, era un tapiz de estrellas de una claridad abrumadora. El único sonido era el susurro del viento entre los pinos, un marcado contraste con el recuerdo de la lluvia torrencial que había sido la banda sonora de su dolor. El olor a tierra húmeda y a resina reemplazó el recuerdo del perfume empalagoso y el hedor del agua estancada. Era la primera noche en mucho, mucho tiempo, en que el mundo no se sentía como una amenaza, sino como una promesa. Elliot, como siempre, parecía entender exactamente lo que ella necesitaba, un silencio compartido. No intentó llenar el espacio con palabras vacías de consuelo, simplemente estaba allí, una presencia sólida y cálida a su lado. Después de un rato, extendió su mano y tomó la de ella, la izquierda, la mano sana. El contacto era simple, directo, un gesto de pura conexión humana que no pedía nada a cambio. No era el agarre desesperado de un paciente, ni el toque traicionero de un amante. Era solo la mano de un amigo, un ancla en la calma después de la tormenta más violenta de su vida. Su mirada se posó en su mano derecha, que descansaba sobre su regazo. La cicatriz era parte de ella ahora, un mapa en relieve de su supervivencia. Durante meses, había sido un símbolo de su identidad rota, un recordatorio de la pérdida y el dolor, el motor de su venganza. Pero esa noche, al mirarla, sintió algo diferente. Ya no era una herida abierta, era la prueba de la fuerza que había necesitado para demoler su vida hasta los cimientos y salir de los escombros. Aceptó su nueva forma, no con tristeza, sino con un respeto solemne por la batalla que había librado y, de alguna manera, ganado en sus propios términos. Mientras observaban el cielo en un silencio cómodo, una estrella fugaz cruzó la oscuridad, un trazo de luz brillante y efímero que apareció y desapareció en un instante, dejando la noche aún más oscura y profunda que antes.
Fue un momento de belleza inesperada, una interrupción mágica en la quietud. Ambos la vieron. Ninguno de los dos dijo nada, pero el momento quedó suspendido en el aire entre ellos. Un secreto compartido, un pequeño milagro en la inmensidad del cosmos. Para Ariel, fue como si el universo le estuviera haciendo un guiño, recordándole que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede abrirse paso. Ariel cerró los ojos. No pidió olvidar. El pasado la había forjado, y borrarlo sería borrarse a sí misma. En su lugar, pidió algo mucho más simple, y a la vez, infinitamente más complejo. Pidió un futuro con mañanas tranquilas, con el sabor del café sin el regusto del miedo. Pidió la capacidad de volver a reír, de sentir el calor del sol en la piel sin que le recordara el fuego de su coche cayendo por el acantilado. No pidió la felicidad, sino la posibilidad de ella. Pidió la paz, no la que viene de la ausencia de guerra, sino la que florece desde adentro. Un deseo no para el pasado, sino para el primer día del resto de su vida. Cuando abrió los ojos, Elliot la estaba mirando, una suave sonrisa en su rostro, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, ella le devolvió la sonrisa. No fue una sonrisa grande ni radiante, sino algo pequeño, frágil, casi tentativo en las comisuras de sus labios, pero era real. Era el primer brote verde después de un invierno nuclear. La victoria no fue la rueda de prensa, ni la ruina de sus enemigos. La victoria fue ese instante, la libertad de sonreír de nuevo, la sensación profunda de justicia emocional cumplida y el permiso, por fin, para empezar de nuevo, no como una superviviente, sino simplemente como Ariel. El narrador que presenció esta historia podría alejarse de la escena y verlos allí, dos pequeñas figuras sentadas bajo un manto infinito de estrellas. El sonido de la brisa nocturna había reemplazado por completo los gritos, la lluvia y el crujido de los huesos. Su mano izquierda, la de la curación y la conexión, estaba segura en la de Elliot. Su mano derecha, la marcada, la de la guerra y la supervivencia, descansaba en paz a su lado. La historia que había comenzado en la violencia y la traición no terminaba con un estruendo, sino con un susurro, el susurro de una segunda oportunidad, bajo la vigilancia silenciosa de un cielo que guardaba espacio para nuevos comienzos.